Iglesia, quiero contarles, yo no soy mucho de ver noticias, pues obviamente evito como estos espacios, o sea, no por algo malo, sino que claramente el poco tiempo que tengo de exponerme a redes o a noticias, pues obviamente o a algún medio de comunicación, pues evito como cargarme de tantas noticias negativas que naturalmente son las que se comunican, ¿cierto? Pero creo que para la mayoría que estamos aquí fue casi imposible ignorar lo que ha estado aconteciendo los últimos días a nivel mundial. Y la verdad, han pasado algunas noticias que yo sé que ustedes lo presenciaron quizás y que nos quebrantó mucho, ¿cierto? El corazón. Y aquí yo quiero que en pantalla ustedes vean, van a ver primeramente una de las tragedias que ocurrió en República Dominicana el pasado martes 8, cuando durante un concierto de Rubí Pérez en la discoteca Jet Set, sobre 100 de personas se desplomó el techo del lugar. Y el informe final, ustedes lo ven, fueron de 221 personas muertas y 189 heridos. Adicional a eso, vimos también un lamentable accidente que seguramente también se les topó en redes porque también se volvió bastante viral, y fue la tragedia o el accidente que ocurrió en un helicóptero en Nueva York, en donde el pasado 10 de abril una familia española muy prestigiosa estaba disfrutando las vacaciones en toda la familia con sus 3 hijos, y en este accidente murió el piloto y murieron también toda la familia, ¿cierto? Los padres, los niños, donde claramente pues fue una tragedia. Pero también seguramente vieron recientemente el pasado 11, o sea, antes de ayer, pasaron quizás muchas otras cosas, pero voy a mencionar también. El pasado 11, una avioneta en Boca Ratón, en Florida, se estrelló y se encendió, y en este hecho murieron 3 personas. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la enseñanza, cierto? Pero me topé con unas publicaciones que por eso obviamente quise traerlo como introducción. En las publicaciones observa, yo no sé si usted es como yo, pero usted entra a Instagram y si usted es un buen consumidor de redes, usted ve la publicación pero se va a los comentarios. Claramente, uno tiene que revisar qué dijo la gente, qué opinó, ¿cierto? O sea, si alguno dice, no, yo estuve ahí, eso no pasó, no sé, algo. Pero uno se mete como a buscar en los comentarios, y yo estaba verificando en los comentarios y me encontré con unos que quise traerles porque me llamaron mucho la atención y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Y en una de las publicaciones vemos uno de los comentarios dice: Dios mío, es el mes de las tragedias. Estas personas sienten que Dios está leyendo Instagram, entonces ellos le hablan directamente allí. Yo espero que también en oración, pero pues lo hacen también en Instagram. Dice: Dios mío, es el mes de la tragedia. Es el mes de las tragedias. Otra persona decía: Dios mío, pero ¿qué sucede? ¿Cuántos accidentes en los últimos meses? ¿Cierto? Y pues ustedes ven el 8, el 10, el 11, todos estos accidentes trágicos. Y hay otro comentario que también me llamó mucho la atención, porque uno empieza como a traer ideas de, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué está ocurriendo esto? Entonces me llamó la atención. La persona dice: están pasando los portales que abrió el Papa. Dios mío, se liberaron muchas almas del purgatorio, orar para vencer el mal. Bueno, tanto que a mí me sorprendió, a mi esposo le dio mucha risa el comentario, pero a mí me sorprendió hasta el punto que cuando leí más abajo, alguien le preguntaba: ¿qué es eso? ¿Tú qué estás diciendo? Bueno, y ahí la señora dio su explicación, no la quise traer porque no venía al caso, pero realmente uno empieza como con esas ideas, pero ¿qué está pasando? ¿Cierto? O sea, y empieza el pánico, empieza la desesperación, y precisamente les quería traer esta introducción porque hoy hemos titulado esta enseñanza: no seas cobarde. Y yo espero que cada palabra que salga de mi boca provenga de ti, Señor. Sabes que no lo he hecho en mis fuerzas, en mi humanidad, sino ha sido tu Santo Espíritu. Y para mí fue inevitable
que mientras hacía este mensaje pensara en esto, porque claramente nos pasa que cuando empezamos a escuchar y a consumir este tipo de acontecimientos fatales, pues nosotros empezamos o despierta en nosotros muchas ideas, muchas teorías, muchas posibles expresiones o explicaciones que reflejan en sí un profundo temor, un profundo miedo, incluso confusión en nuestros corazones. Y yo quiero que usted vaya conmigo, porque claramente vamos a estudiar la palabra. Vaya conmigo, por favor, a 1 Samuel, el capítulo 13. Vamos a leer primeramente los versículos del 6 al 7. Y dice: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel. Necesito que subraye allí en su iPad, celular, Biblia, ¿cierto? 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Listo, entonces eran 3,000 repartidos entre 2,000 y 1,000, y el resto a sus tiendas, a sus casitas, ¿ciertos? Y Jonatán dice que atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. La guarnición, ese es el lugar que está obviamente protegiendo, ¿cierto? Lo que cuando se está en guerra es el primer lugar de contacto, lugar de protección, y claramente es como para evitar el acceso, ¿cierto?, de aquellos que vienen en contra de alguna población. Entonces atacaron ese lugar, que es el primer contacto, y esto llegó a oídos de los filisteos. Y dice que hizo Saúl, si no se habían enterado, Saúl hizo tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Versículo 5 dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Y quiero que vean cómo se juntaron. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gat y de Galat, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temeroso. Quiero que veamos entonces, aquí tenemos a Israel versus los filisteos, y humanamente tenemos la siguiente panorama. Yo les hice una tablita y tú sabes, ay Dios, bueno, aquí está. Entonces en la tablita usted va a ver los israelitas, para que me entiendan, iban con 3,000 hombres, ¿cierto?, que estaban repartidos, 2,000 con Saúl, 1,000 con Jonatán, y el resto los mandaron a sus tiendas. ¿Listo? Y los filisteos, por ese ladito, tenemos entonces que iban, miren esto, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y un pueblo numeroso que incluso la misma palabra describe como la arena del mar. O sea, imagínense, no, ni siquiera dio la cifra, ni siquiera expuso la cantidad, ¿cierto? Pero eso era mucha gente, ¿verdad? Entonces, humanamente yo veo aquí de verdad una clara desventaja de los israelitas frente a los filisteos, ¿cierto? Humanamente vemos, ellos están en aprieto. Y quiero introducir esta palabra porque cuando usted lee en el versículo 6, que lo leímos hace un momento, dicen que estaban estrechos porque el pueblo estaba en aprieto. Entonces yo quise investigar el origen de esta palabra. Y estar en angustia o en aprieto, aquí les quise traer un poquito de la definición. Es del verbo hebreo sarar, se pronuncia sarar. Transmite principalmente la idea de atar y suele usarse metafóricamente para describir situaciones de angustia, problemas o adversidades.
puede referirse a una atadura, fíjese, física o estados emocionales y espirituales de presión o constricción. El término se usa frecuentemente cuando individuos o grupos enfrentan oposición o dificultades, sea por enemigos, circunstancias o juicio divino. Entonces, ¿por qué traigo esta definición específica del verbo en hebreo? Porque vemos que ellos estaban en aprietos, que ellos sentían angustia, pero este aprieto, ¿cierto?, incluso manifiesta que ese verbo define el atar. Y una veces ellos claramente en esta situación de aprieto y angustia empezaron a tener unas actitudes y uno dice, no, pero es que yo no estoy atado. Por lo menos los que venimos normalmente a la iglesia, uno dice ataduras espirituales. Ay no, eso es muy fuerte. Ya yo fui a retiro, ya yo, ¿cierto? Yo tengo una vida de hábitos espirituales. Uno dice, o sea, ataduras espirituales, eso no cae, no va conmigo, ¿cierto? O quizás aquí hay personas que están específicamente viviendo este tipo de situaciones. Pero este verbo que está aquí es mucho más profundo. Miren que no es solamente un atar espiritual, incluso habla de que esto también representa ese atar emocional, ¿cierto? Ese atar físico que ocurre cuando estamos expuestos a esas situaciones de angustia, de problemas o de adversidad. ¿Y cuántos de aquí han vivido alguna situación de angustia o aprieto? ¿Alguno quizás o solamente ha sido yo sola? Si han vivido angustia y aprieto, muy bien. Mueva al de al lado y usted le dice, ¿usted ha vivido alguna situación de angustia, de aprieto? ¿Usted está viviendo alguna situación de angustia o aprieto? Seguramente, ¿cierto? Hemos experimentado esto dentro del tema físico, un tema de salud, ¿cierto? Lo hemos quizás representado, vivido a nivel emocional, a nivel espiritual. Hemos experimentado una fuerte oposición. Pero yo quiero leer nuevamente este versículo 6 del capítulo 13 de Primera de Samuel, y dice: cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, ya sabemos qué es estrecho, ya sabemos qué es ese aprieto, ¿cierto? Porque el pueblo estaba en aprieto. Dice, ¿qué hicieron ellos? A ver, usted que lo lee ahí. Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Mejor dicho, bien escondidos, ¿cierto? De aquí no me saca nadie. Y es que el término, y yo sé que es un poco fuerte, pues el título de este mensaje, no seas cobarde, y el término de la cobardía, muchas veces uno dice, uy no, qué palabra tan fuerte. A uno le dicen cobarde y uno se ofende, o sea, oigan a ¿cómo que cobarde? Usted no sabe todo lo que yo he hecho, ¿cierto? Pero es que el término de cobardía, yo quiero contarles y quiero aclararles que define y contempla la falta de valor, ciertamente, pero también la tendencia a evitar. ¿Usted ha evitado alguna vez situaciones en su vida? ¿Usted ha evitado conversaciones incómodas? Esas conversaciones que usted sabe que tiene que tener con personas específicas, pero usted dice, no, yo mejor no me meto en ese chicharrón, ¿cierto? Esa posición de evitar, les quiero decir, mis amados, que es una definición de cobardía. Y resulta que evitar el peligro, evitar el dolor, evitar el conflicto por miedo, ¿cierto? Aunque enfrentarlo sea lo justo y lo necesario. Y hay ese temor, ese miedo profundo, y uno dice, ay no, es que cómo yo enfrento esta situación, es que cómo yo enfrento a esta persona, es que cómo yo me le acerco, cómo hago para realmente lograr enfrentar esta situación. Tengo mucho miedo, ¿cierto? Y yo quiero contarte que la cobardía tiene 3 formas de manifestarse, ¿cierto? Entonces vamos, también les traje otro cuadrito, yo soy muy de cuadritos, me encanta el Excel. Entonces traje otra tablita para contarles de cómo se puede manifestar esa cobardía. Porque usted puede decir, yo no soy cobarde, pero yo le voy a decir que usted quizás está luchando con la cobardía, ¿cierto? Entonces la manifestación puede ser, usted puede sentir un miedo excesivo. Ayer estaba en el Oriente
Y Glory, la mentora de red de Liv, ella compartía que, o sea, ella le da miedo muchas cosas y dice, o sea, así me inviten a Cancún, yo empiezo, me da miedo hasta montarme en el avión. Entonces, qué miedo montarme en el avión y si se cae. O sea, y eso nos puede pasar, ¿cierto? Nosotros podemos ser personas de un miedo excesivo, o sea, que literal pensamos primero todo lo malo, todo lo negativo, ¿cierto? Antes de contemplar cualquier posibilidad que pueda ocurrir positivamente. También se puede manifestar desde la evitación, ya lo hablamos, la cobardía puede ser también evitar momentos, circunstancias, conversaciones, ¿cierto? Y también puede convertirse en una falta, se puede manifestar en una falta de decisión. No te decides por nada, ¿sí? Y que se traducen estas formas de manifestación. El miedo excesivo se traduce en oportunidades perdidas, la evitación en relaciones dañadas y la falta de decisión en una baja autoestima. Y voy a ir tocando cada una de ellas. La primera, que es ese miedo excesivo, quiero decirte que voy a tocarlos rápidamente. Me disculpo. Frente a este miedo excesivo que quizás hoy puedas estar experimentando, me dice la Ariana, aplico positiva para miedo excesivo. O sea, literal me da miedo absolutamente todo, siento que tengo situaciones que enfrentar, retos que enfrentar y no he sido capaz. Estoy viendo en mi panorama más lo negativo que lo positivo. Y ante ese miedo excesivo, el Señor me recordaba y me pidió recordarte su palabra. Y quiero que leas conmigo ese texto en Isaías 41:10. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Amado, ante ese miedo excesivo, te recuerdo algo: el Señor estará contigo. Eso implica 3 cosas. Te dará fuerzas, te ayudará y te sostendrá. Yo no puedo decirte que la situación que te está generando ese miedo va a desaparecer, porque la palabra no me lo indica. No me dice que vas a estar exento de situaciones que te generen miedo. Lo que sí me dice es que Él va a estar contigo. Él va a estar contigo. No temas, porque Él va a estar contigo. Pero también, frente a este punto, hay otro texto que le quiero recordar, porque hay una forma. Usted me dice, listo, Lariana, sé que ante este miedo excesivo Dios estará conmigo, pero entonces, ¿cómo hago para enfrentarlo? ¿Cómo hago para que mi corazón, mi espíritu lo entienda? Y este texto en Salmo 34:4 dice: oré al Señor y Él me respondió. Y dice: y me libró de todos mis temores. Sé que suena básico, quizás, sí. Sabemos que orar sí, chévere. Pero es que la palabra no miente. Y si vas a descartar algún recurso de los que estás aplicando ahora, y entre ellos está la oración, que no sea la oración. Porque la palabra sustenta que el que ora al Señor, Él lo libra de todos sus temores. Pero además de orar, quiero contarte que también una excelente forma de poder ser libre y librarte de ese miedo excesivo es el agradecimiento. Filipenses 4:6 dice: no se preocupen por nada, y nada es nada, ¿cierto? En cambio, oren por todo. Y todo, adivinen qué, es todo, ¿cierto? Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. La gratitud es también la mejor forma, además de la oración, de disipar el miedo excesivo, de disipar esa fuerte sensación
que muchas veces nos detiene, ¿cierto? Y pues quiero ahora contarles cómo hacerle frente a la evitación. Les decía en el cuadrito, ¿cierto?, que la evitación muchas veces nos lleva a relaciones dañadas. Y sí, porque una vez se evita porque quiere, ay no, es que no me quiero enfrentar a esto, ¿cierto? Es que yo no sé, esa persona quizás se va a herir por lo que va a escuchar de mi parte, y uno calla, uno evita, pero más es el daño que le estás haciendo por dejar de hablar que por hablar. Y no te estás dando cuenta, no lo ves en el momento, porque hay un miedo que te está obviamente llevando, una cobardía que te está llevando a evitar el confrontamiento en amor, ¿cierto? Pero confrontamiento al final. Y nosotros, por lo menos quienes están acá y quienes se relacionan con personas, los mentores, los timoteos, incluso ustedes también, si no tienen un área de servicio, pero están constantemente en el trabajo, ¿cierto? Con personas que tienen algo que decirle a sus hijos, siempre tenemos cosas que decirle a los hijos, pero pues estamos en esa posición de quizás tener conversaciones incómodas. El evitarlo no va a hacer absolutamente nada a favor, ¿cierto? Sino que va realmente a dañar una relación. Y frente a esto quiero recordarte una palabra en Deuteronomio 31:6 y dice así: que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos. ¿Frente a qué? Frente a las personas con las que vas a conversar, ¿cierto? Con las que tienes que tener esos espacios, con las que estás evitando. No sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti. Asegúrate que no seas tú. Asegúrate que no sean tus palabras, que sea el Señor a través de ti, que Él vaya enfrente de ti, y eso disipará esa cobardía, ese miedo. Pero el tercer punto también que les mencioné, ¿cierto?, hablaba sobre la falta de decisión, que claramente también nos trae el engaño de una baja autoestima, y pues quizás esta baja autoestima usted la puede relacionar más fácilmente que golpea tu identidad. ¿Identidad de qué? Identidad de hijos. ¿Qué pasa? Cuando dejamos que la cobardía, ese miedo venga y yo dejo de decidir, yo empiezo a cuestionar quién soy realmente, porque el ser, una de las formas en manifestarse es en el hacer. Entonces, si no estoy haciendo, claramente no golpeo mi ser, ¿cierto? Golpeo realmente quién he creído que soy. Y resulta que el antídoto es buscar hacer la voluntad de Dios y no la tuya. En Proverbios 3:6 dice: busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Proverbios 3:6. Si tú sientes angustia frente a algo que está ocurriendo en tu vida, pues posiblemente sea que no estés haciendo la voluntad del Padre. Yo quiero contarles que hace aproximadamente un tiempo atrás, si no se ha dado cuenta, seguramente ya lo notó, pero por mi acento, yo soy de Venezuela, ¿cierto? Y hace ya, voy a ajustar 12 años, estoy aquí en esta hermosa ciudad y en este hermoso país que me ha acogido. Y cuando nosotros nos vinimos, mi esposo es colombiano, pero estaba viviendo en Venezuela hace ya unos años, y pues realmente para mí fue una prueba muy compleja. Yo creo que mis papás y mi familia están viendo la transmisión, y pues fue muy difícil. Yo soy una persona muy familiar, van 12 años y todavía me cuesta, y para mí fue muy duro dejar mi casa, muy duro, porque pues claramente está tu círculo, ¿cierto?, seguro allí. Y resulta que venimos a este lugar, Dios nos dio una instrucción muy clara. Quiero aclararles, yo sé que es muy fácil pensar como que bueno, sí, que a pesar de los venezolanos, toda esa migración, cuando yo me vine no estaba la situación tan fuerte, fue hace mucho tiempo, incluso todavía todo estaba muy normal, pero realmente Dios nos dijo que nos teníamos que mover acá a Colombia y que íbamos a apoyar una obra que iba a empezar.
yo no conocía a nadie aquí. Mi esposo sí tenía algunas relaciones, pero yo ni idea. Y yo recuerdo mucho que nosotros llegamos a la iglesia que mi esposo conocía, que eran los papás de la pastora Nailet. Fuimos a esta iglesia a un servicio en la noche y estábamos allí. Ellos claramente lo recibieron con mucho amor, lo recuerdan a su familia, y pues estábamos allí con ellos. Y me acuerdo que una vez me hice atrás, ya terminó el servicio, yo me hice en la parte de atrás y yo estaba así como toda solita porque yo no conocía a nadie. Ahí me estaban presentando algunas personas, pero no conocía a nadie, y yo siento que alguien me toca el hombro y yo volteo, y cuando volteo era el pastor Juan Esteban, y yo como que hola, ¿cierto? Y él me dice, ay, ¿cómo están? Él así todo como ustedes lo conocen, y me dice, y nos coge a mi esposo y me dice, vamos a empezar una obra, ¿se vienen con nosotros? Y yo, ¿y este quién es? Yo me quedé como que, ¿qué? Y pues allí empezó todo este caminar. Empezamos junto a ellos un grupo de oración, ¿cierto? Y entendí allí cuál era la obra que estaba empezando, que el Señor nos estaba enviando a apoyar. Y resulta que les cuento esto porque los primeros años, y todavía como les dije, sigue siendo muy duro. Y me acuerdo un diciembre específicamente que no tuve la posibilidad de viajar a mi país a compartir con mi familia, y hicimos una actividad como de fin de cierre acá en la iglesia, y el pastor hizo una dinámica y dice, bueno, en este momento cierre sus ojos y quiero que usted agradezca, ¿cierto? Y piense en las personas a quien tiene que agradecerles este año por haberles acompañado en algún momento. Y yo estaba con los ojitos cerrados, esperando y pensando en lo que Dios había sido bueno, en las personas que había usado. Y el pastor dice, acérquese a agradecerles. Y cuando abro mis ojos, oh sorpresa, yo tenía personas delante de mí que se me acercaban y que la verdad yo ni siquiera había sido consciente del impacto que pude haber hecho en sus vidas ese año. Y yo cuando llego a la casa, que yo estaba en el balcón, me acuerdo en una de las casas de las que tantos hemos vivido, estaba en el balcón de esta casa, y yo en ese momento empecé a orar. Y yo sentía mucho dolor, yo no les puedo mentir. Yo estaba muy triste porque me hacía mucha falta mi familia, mucha. Y estaba muy triste, estaba llorando. Pero yo recuerdo que en medio de esa oración recordé ese momento y le dije al Señor, gracias, porque aunque siento mucha tristeza, porque me hace falta mi familia, entiendo que estoy en el lugar donde tú quieres que esté. Estoy haciendo tu voluntad. Y esa sensación, yo no sé cómo explicársela. Yo espero que usted la haya sentido. Esa sensación de que quizás las cosas no están como tú esperas que estén, pero tú estás seguro que estás en el lugar que Dios quiere que estés. Y si en algún momento hay un miedo en tu corazón que te está haciendo sentir temor, incluso de la empresa en la que estás, con la persona con la que estás, ¿cierto? Un miedo incluso lo que estás haciendo, pregúntate, ¿estoy Dios en el lugar donde tú quieres que yo esté? ¿Estoy haciendo lo que tú quieres que esté haciendo? Esa es la pregunta que tú hoy realmente te debes hacer. Más de pensar, ¿me genera los ingresos que espero que me generen? ¿Son las personas que me van a beneficiar el día de mañana? No, esta es la negociación que va realmente a tener un resultado positivo o no para mí. Pregúntate, más allá de eso, pregúntate, ¿estoy haciendo tu voluntad? ¿Estoy donde tú quieres que yo esté? Esa es realmente la pregunta que importa para que tú puedas dejar y disipar el miedo. Porque si no, vas a seguir viviendo con la sensación de que estás en el lugar incorrecto y que estás perdiendo tu tiempo. Entonces la pregunta precisamente es esa: ¿estás en tus fuerzas o por el poder de su Espíritu? Este es el año del Espíritu, ¿no? Amén. Yo lo creo. Yo de verdad estoy caminando en esa palabra. No es por el poder ni por la fuerza, sino por mi Espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Yo camino en esa palabra este año. Le digo, Señor, no es en mi fuerza, es en las tuyas. Entonces la pregunta es, ¿lo estoy haciendo en mis fuerzas o estoy realmente caminando por la fuerza de su Espíritu? Regresemos a nuestro texto base,
¿cierto? Vamos otra vez a Primera de Samuel 13. Pero esta vez vamos a leer el versículo 8. Solo el 8. Dice, y él es, cuando dice y él, se refiere a Saúl, ¿sí? Y él esperó 7 días. Y miren eso, conforme el plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Antes de contextualizar cuál fue exactamente la instrucción que recibió Saúl, porque si usted lee este versículo, usted dice, Saúl esperó 7 días según lo que Samuel le dijo. Uno dice, ahí no hay nada malo, ¿cierto? Pero antes de contextualizar exactamente cuál fue la instrucción, porque ahí no dice cuál fue exactamente la instrucción, yo quiero contarle que en uno de los procesos económicos que nosotros vivimos como familia, nosotros estábamos siendo guiados por Dios, pero también nos estábamos dejando guiar. Esto es muy importante porque a veces Dios te guía, pero tú no te dejas guiar, ¿cierto? Uno es necio, ¿sí? Y en ese momento de nuestra vida, en ese proceso que estábamos atravesando, nosotros ya habíamos tomado la decisión no solo de que Dios nos guiara, sino de nosotros dejarnos guiar por Él. Y en una de las instrucciones muy claras que Dios nos dijo fue: necesito que asalden todas las deudas. Y nosotros, listo, pues no sabíamos ni por dónde empezar. Lo primero que hicimos fue ponerle nombre y monto. Entonces hicimos una lista, eso se fue como el acta de pecados. Entonces fue la super lista ahí, ¿cierto? Entonces nombre por nombre, monto por monto. Y lo primero, empezamos por ahí y dijimos, bueno, vamos a ponerle nombre a este asunto. ¿Cómo se llama este reto que vamos a asumir? Nombre y monto. Uno ve el monto y uno dice, esto está imposible, ¿cierto? Pero resulta que pues obedecimos, hicimos esto, y claramente una de las cosas que Dios nos estaba indicando era que, bueno, las instrucciones, además de solventar esta deuda, vimos que teníamos que en ese momento entregar entregar el carro en el que estábamos, ¿cierto? Que teníamos, porque pues eso es lo que nos iba a ayudar a poder alcanzar esa instrucción. Y para una familia de 4 con 2 niños, muchos quizás han visto a mis hijos por ahí, ¿cierto? Felipe y Jeremías. Para una familia de 4 eso es una cosa muy dura, ¿cierto? Porque es que ellos y los que conocen mis hijos, yo ayer pregunté en el Oriente, yo no sé si son solamente los míos, pero aunque usted no lo crea, mis hijos, eso es una historia de amor y odio. O sea, ellos están aquí y comienzan, y se pega el otro, y pum, y el otro responde, y y no sé qué, y golpes van, golpes vienen. Entonces uno dice, ¿pero qué es esto? Cálmense. Entonces ellos no se quedan quietos en ningún lugar en el que se transportan, ¿cierto? Entonces cuando nosotros dijimos, ay Dios mío, o sea, eso fue súper duro, con 2 niños, nosotros tendemos a movilizarnos un montón. Entonces decíamos, ¿cómo vamos a hacer, cierto? Porque la iglesia, más nuestros quehaceres, siempre uno tiene que estar de aquí para allá, nos limitamos un montón. Aunque gloria a Dios por Uber, gloria a Dios por Didi, gloria a Dios por todo el medio de transporte, pero o sea, es duro. O sea, a veces no tiene señal, a veces no te coge carro, a veces está lloviendo, suben las tarifas, o sea, hay muchos factores. Entonces fue muy difícil la decisión, pero la tomamos. Entonces resulta que yo dije, listo, Señor, te estamos obedeciendo. Estaba yo así súper segura de esa obediencia. Pero pasó 1 año y medio y yo dije, suficiente, ya esperamos, ya todo lo demás está en orden, ya pagamos lo que teníamos que pagar. Señor, es momento de la bendición. Yo le sugerí a Dios, es momento, ya 1 año y medio, esperemos, suficiente. Entonces tipo Saúl, pasaron 7 días, para mí pasaron 1 año y medio, ¿cierto? Y yo dije, ya, estoy lista, listo, Señor. Y pues les cuento que yo dije, no, pues ya fue justo y necesario la espera, tan descarada yo, ¿cierto? Así que, Señor, venga con su bendición. Y yo dije, tú necesitas una ayudita, vamos a ayudarte. Actué en mi propia prudencia y tuve 2 intentos fallidos de actuar en mis fuerzas y de obtener el vehículo. Gracias a Dios por los intentos fallidos, porque es en su misericordia, porque uno es necio y uno dice, por aquí es, ¿cierto? Y el Señor, no, todavía no. Entonces uno dice, por aquí es.
Y entonces yo intenté, y hubo 2 intentos fallidos, gracias a Dios, de actuar conforme a mi propia prudencia. Incluso hay un texto que lo van a ver en pantalla en Proverbios 3, del 5 al 6, que dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Y aunque Lariana y Alejo estaban intentándolo en sus propias fuerzas, también estábamos confiando en Dios. No puedo mentirles, ¿cierto? Y Dios es tan misericordioso que enderezó nuestras sendas y nos decía: todavía no, Lariana, todavía no, Alejo. Y nosotros, bueno, ¿cierto? Y quiero ser sincera con ustedes. Yo sé lo que significa forzar respuestas. Forzar respuestas, ¿cierto? Yo sé que cuando queremos sí o sí que algo luzca, y póngalo entre comillas, como lo deseamos, caemos en lo que yo llamo disfrazar de espiritualidad tu voluntad. Y somos a veces muy expertos en eso, ¿cierto? Le ponemos un disfraz y decimos: es que yo siento de parte de Dios que este es el momento, ¿cierto? Es que Dios me dijo. Mucho cuidado con eso, porque muchas veces caemos en disfrazar, sobre todo aquí dentro de la iglesia. Eso no pasa afuera, eso pasa aquí. Disfrazamos de espiritualidad nuestra propia voluntad, ¿cierto? Haciéndola o queriendo que luzca como que sí es el plan de Dios. Y nos pasa un montón, y quizás usted llega, es que mentora, pero es que, o sea, Él es que me dijo, ¿cierto? Esa persona está haciendo, mira, y lo describe de aquella forma, con aquella firmeza, y está supremamente seguro que es el hombre o la mujer de su vida. Y dice: no, o sea, y disfraza de espiritualidad incluso banderas rojas que está viendo, pero que dice: no, venga, yo las maquillo porque quiero que ocurra como yo quiero que ocurra, ¿cierto? No, este negocio este es el socio que yo necesito para mi negocio. Entonces uno maquilla, entonces vio varias banderas rojas, le echó bastante base, así compacto, como cuando la mujer se tapa sus imperfecciones. Uno, venga, yo lo maquillo para que luzca como que sí es la voluntad de Dios. Pero entonces caemos en este gran peligro. Es un peligro, ¿cierto? Creer que estamos haciendo lo que Dios nos dijo que hiciéramos, pero no, estamos actuando en nuestra propia prudencia. Y esto ocurre porque realmente le damos paso a eso, ¿cierto? A la impulsividad. Entonces quiero contextualizar cuál fue la instrucción que recibió Saúl de parte de Samuel. Léalo conmigo, para que usted obviamente me diga si realmente obedeció o no, ¿cierto? En 1 Samuel, el capítulo 10, 3 capítulos antes, 1 Samuel 10, 8, vamos a encontrar. Dice: y luego, esta fue la instrucción que recibió, ¿listo? Luego bajarás delante de mí, eso se lo está diciendo Samuel, delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti. Subraye, descenderé yo a ti. ¿Quién va a descender? Samuel va a ir a donde Saúl, ¿cierto? Descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Aquí otra vez: espera 7 días. Él esperó 7 días, sí, subráyelo. Espera 7 días. Pero miren que dice: hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Sé que lo has escuchado, ¿cierto? La instrucción no era solo esperar 7 días. ¿Qué vieron ustedes? Usted lo leyó conmigo. ¿Cuáles eran? Eran esperar 7 días, que venga a ti y te enseñe lo que has de hacer, ¿cierto? Yo sé que usted ya lo sabe, pero se lo quiero repetir. La obediencia a medias no es obediencia. No es. No intente de forzar, porque no es.
Entonces uno dice: Señor, yo dije lo que tú me pediste, yo hice lo que tú me pediste que hiciera. Cuando yo era jovencita me pasó. Yo le reclamé al Señor porque yo estaba pidiendo algo y yo le pedí confirmación. Y yo: Señor, si yo te pedí confirmación, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué? Si yo sentí que tú me confirmaste. Y estaba yo obviamente con mi pelea a Dios, pero no había descifrado que realmente su instrucción era mucho más amplia de lo que de lo que yo estaba haciendo, ¿cierto? Creyendo que era. Y eso le pasó a Saúl. Él esperó 7 días, sí, pero él le pasó algo más, ¿cierto? Y yo quiero que vaya conmigo, porque Saúl justificó su impulsividad. Ese acto impulsivo, él lo justificó por la necesidad de que ya el pueblo se le estaba dispersando. Y esa impulsividad a ti y a mí nos hace creer y saltar procesos porque quiero todo ya. Porque digo: ya es momento, ya pasaron 7 días. Nos movemos mucho por el tiempo. Nosotros nos movemos más por el tiempo y calculamos más por el tiempo. Es que ya llevo, Señor, tanto tiempo esperando, ya llevo tanto tiempo soltera, ya llevo tanto tiempo en esta situación, Señor, esperando tu respuesta. Y uno mueve mucho por el tiempo. Dame tiempo, dame tiempo. Cuando el Señor maneja una temporada diferente a la que nosotros manejamos en este mundo. Entonces hay mucho más que descifrar, más allá de decirle al Señor: tienes hasta el lunes para responderme. Lo hemos hecho, yo también, sí. Somos tan descarados que le ponemos a Dios límites de tiempo para que obre, para que diga, ¿cierto? Pero mucho más del tiempo hay algo más que Dios está trabajando que tú no estás viendo y que supera el factor tiempo, y es tu carácter y es tu corazón. Entonces la pregunta es: ¿qué tan transformado tú estás siendo? ¿Estás ya listo para recibir la respuesta? ¿O solamente te estás midiendo por el tiempo? En 1 Samuel 13:8, en esta traducción que les voy a colocar en pantalla, dice: como Samuel dijo que se reuniría con Saúl en Gilgal, Saúl se quedó allí 7 días, pero Samuel no llegaba, y los soldados empezaron a abandonar a Saúl. Yo me imagino a Saúl: Señor, tú me dijiste que yo esperara, pero yo me estoy quedando solo y estoy perdiendo poder, y yo creo que tú necesitas una ayuda. Quedarse solo, sentir que personas se van de tu lado, genera alertas en ti, y a veces nos hacen actuar y hacer cosas por querer tener nuevamente el control. Porque no era porque él se quedara sin personas, porque ya de por sí ya estaba medio solito. Tenía 2,000, ¿cierto?, a su favor, y allí eso era un gentío muy grande quien estaba en oposición. Así que por números, pues no creo que haya sido. Pero hay algo más, y era que Saúl, frente a eso que se estaba dispersando, estaba sintiendo que perdía poder. ¿Ustedes creen que el carácter de este hombre estaba listo? ¿Ustedes creen que este rey estaba realmente dejándose procesar? Estaba perdiendo poder. Y ese poder que estaba perdiendo precisamente era a propósito de Dios. Porque cuando terminan nuestras fuerzas, empiezan las de Él. Así de sencillo. Cuando dejas de sentir que el control está en tus manos, allí empieza lo sobrenatural de Dios. Entonces era su propósito de que se dispersaran. A Dios no se le había salido de las manos, y a Dios no se le ha salido de las manos tu situación. A Dios no se le ha salido de las manos que tengas simplemente el almuerzo de hoy y ya no sepas qué vas a hacer mañana. A Dios no se le ha salido de las manos que todavía no haya llegado el empleo. A Dios no se le ha salido de las manos que aún sigas soltero o soltera. No se le ha salido de las manos. No te desesperes. No actúes en tu impulsividad, porque realmente tiene un costo muy, pero muy alto. Vamos a ver qué hizo Saúl.
Saúl dijo: con permiso, yo hago el holocausto. Ya esperé 7 días. Primera de Samuel 13, del 9 al 12. Vamos a leer. Dice: entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted dice: no, ya la embarré, y justo ahí llegó la respuesta. Bueno, sí, le pasó. Él ofreció el holocausto y justo llega Samuel, al que estaba esperando. Y Saúl salió a recibirle como que: bueno, voy a salir a saludarle. Yo no hice nada malo, yo no hice nada malo, yo no hice nada malo, yo no hice nada malo. Yo me imagino como que yo no hice nada malo. Yo no hice: hola Saúl, Samuel, ¿qué más? ¿Todo bien? Y le dice, salió obviamente a su encuentro a recibirlo. Y Samuel le preguntó de primeraza, no le dio tiempo ni de reaccionar: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Cierto? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba. Tradúzcalo: porque me vi que me estaba quedando sin poder y que tú no venías. Ahí empezó a justificarte: es tu culpa, ¿cierto? Es porque tú no hiciste tal cosa, es porque tú. Y entonces ahí uno empieza a patalear: Señor, es que yo esperé el tiempo, pero es que tú me dijiste y tú no hiciste y tú no obraste. Y uno empieza allí. Ahí estaba, en ese momento estaba Saúl, ¿cierto? A tratar de justificar lo que había hecho. Y entonces él empezó: no, o sea, yo vi que el pueblo se me desertaba, tú no venías dentro del plazo señalado, los filisteos estaban reunidos en Micmas, y me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo, ahí se puso espiritual, y yo no he implorado el favor de Dios. Yo estaba implorando el favor de Dios. Por eso les dije: ¿cuántas veces hemos disfrazado nuestras acciones y nuestras decisiones de espiritualidad para hacer que luzcan como su voluntad? Pero puede que engañes a tu pastor, puede que engañes a tu mentor, puede que engañes a tu amigo, a tu amiga, a tu familia, pero a Dios nadie lo engaña. Nadie lo engaña. Amados, imposible. Te puedes creer tanto esa verdad que la expones y tú dices: no, es que mejor dicho, cómprame mi verdad. Andrés, es que mira, yo tuve que comprar este carro porque tú sabes, Andrés, o sea, los niños estaban insoportables, yo gloria a Dios, entonces ya era el momento, yo esperé, ya él me dijo que él saldara las deudas, yo lo hice, entonces, y se la vendo. Y Andrés, ¿qué hace? Me la compra. Se la vendí tan bien que Andrés dice: ay, amada, gloria a Dios, sí, amada, qué bendición. Me la compra y chévere, y uno espera que el otro se la compre por no sentirse bien, y uno dice: ay, descansé, sí lo hice bien porque Andrés dijo que lo hice bien. Claro, de esa manera en que se lo vendí. Ay, es que el pastor, la pastora, es que mis papás estuvieron de acuerdo, mis autoridades, sí, todo bien. ¿Le preguntaste a Dios? ¿Validaste con Dios? ¿O estabas queriendo escuchar voces para sentir tranquilidad y paz de que lo que estabas haciendo era lo correcto? Y no estabas haciendo su voluntad. Entonces él lo define de esta forma, y miren que dice: me esforcé, mejor dicho, qué pecado del hombre, me esforcé. Te hubieses esforzado en obedecer. No, él se esforzó en hacerlo a su manera y ofreció holocausto. En la versión de Nueva Traducción Viviente dice: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste. Y miren que en el versículo 12 dice: y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, y me vi obligado antes de que tú llegaras. Saúl dejó de caminar en el temor a Dios y empezó a caminar en el temor del hombre. Y algo de lo que tú y yo debemos cuidar para estar aquí, para estar allí, para estar en cualquier lugar: no podemos dejar de tener temor a Dios, porque eso es lo que va a recortar tu mano en la tentación de pecar. Eso es lo que va a frenar tu lengua de hablar cuando tienes que callar, porque tú quieres primero agradarlo a Él que a las personas que están a tu alrededor, incluso que agradarte a ti mismo. No dejes que el temor a Dios abandone tu vida.
porque serás inundado de una inmensa cobardía que no va a permitir que camines en su voluntad. Claramente vino la consecuencia. Llegó lo inevitable. En 1 Samuel 13, del 13 al 14, dice: ¡qué tontería! ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste. Se los dije y se los repito: la obediencia media no es obediencia. No obedeciste. Qué duro hubiese sido para Saúl decir: yo creí que lo estaba haciendo bien y no, me lo estás diciendo derecho. No obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios. Y esta parte conmueve mi corazón, y quiero decirte que por eso estoy aquí parada en esta mañana. Si lo hubieras obedecido. Yo vengo esta mañana porque quiero derribar los hubiera en tu vida. Yo no quiero que tú camines más en los hubieras. Si hubiera obedecido, si hubiera hecho caso a lo que el Señor me dijo, si hubiera sido sensible a su voz, si hubiera esperado, si no me hubiera involucrado con esta persona, si no hubiese hecho este negocio, si no hubiese corrido hasta esta oferta que Dios me había indicado que no era el tiempo, si hubieras obedecido, le dice el Señor, habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Amado, yo espero que si Dios va a buscar personas conforme a su corazón, sea en esta iglesia. Yo espero que aquí hayan hombres y mujeres sentados conforme al corazón del Padre, y no que el Señor tuviera que buscar las respuestas a realmente nuestra falta de obediencia. Porque el Señor no se puede detener. ¿Te quiere usar? Por supuesto. ¿Quiere hacer cosas grandes contigo? ¡Claro! Pero realmente somos nosotros quienes frenamos y detenemos su bendición. Hoy te digo de parte del Señor: esfuérzate. Tú me dices: pero me estoy esforzando. Sí, esfuérzate, pero en obedecerle a Dios, no en tratar de lucir que estás haciendo lo correcto. No te esfuerces tanto en crear apariencia y demostrarle al otro que estás bien. Esfuérzate, porque los ojos del Padre estén sobre ti y Él sonría, Él se agrade de lo que ve que tú haces. Esfuérzate, no te canses. Y sé que es muy difícil. Si llevas apenas unos meses aquí, no te puedo engañar. Es complejo vivir en obediencia a Dios. Si llevas 15 años, 5 años, te tengo que decir, es difícil, lo sé. Esforzarse en obedecerle a Dios es difícil. Si llevas toda una vida caminando con el Señor, también es para ti. Es difícil, pero esfuérzate. Esfuérzate en obedecerle. Y yo declaro en el nombre de Jesús que tú eres libre de todo espíritu de cobardía que quiera dominar tus decisiones, que quiera dominar cada uno de tus pasos, que quiera dominar la voluntad que está en ti. Y que todo espíritu de impulsividad es detenido en el nombre de Jesús en esta mañana. Y declaro esta palabra sobre tu vida en 2 de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Póngase sobre sus pies, amado. Alguien me decía ayer en el Oriente: hoy fue la forma más sutil de Dios decirme cobarde.
Yo no sé si tú estás sintiendo que Dios te está diciendo cobarde en esta mañana, pero yo quiero decirte que cuando el Señor me entrega este privilegio, yo sentí una expresión de amor de parte de Dios para esta iglesia. Una expresión de amor porque Dios quiere que te detengas. Que te detengas para que Él enderece tus sendas. Deja de caminar en tus fuerzas. Te quiero recordar nuevamente la palabra rema de este año. No es en tus fuerzas, es por el poder de su Espíritu. No te canses. No lo intentes a tu manera. Sigue esperando, sigue clamando, sigue agradeciendo, sigue obedeciendo lo que Dios te ha dicho. Pero te pido que tu historia no sea como la de Saúl. Hoy el Señor quiere eliminar los hubiera y si hubieras, y si hubieras, y si hubieras escuchado mi voz, y si te hubieras detenido a clamar y a clarificar tu visión y a redireccionar tus pasos. Levanta tus manos allí donde estás. Espíritu Santo de Dios, tú estás en ese lugar, allí en el auditorio extendido, Señor, en ese auditorio, ahí está tu presencia. Allí está tu presencia, Señora. Y en esta mañana siento que hay corazones que están quebrantados, porque hoy has podido darte cuenta que has hecho todo a tu manera y sientes que no hay retorno y no sabes cómo volver atrás y no sabes cómo volver tus pies a la voluntad del Padre. Pero hoy es una mañana de misericordia. Frente a un corazón contrito y humillado, el Señor no se resiste. Y hoy, si realmente hay arrepentimiento en tu corazón de haber caminado en tus fuerzas, de haber caminado en tu propia prudencia, hoy el Padre te está viendo con ojos de amor. Y te quiero invitar a que pases al frente, allí en el auditorio extendido y aquí en ese lugar, si tú eres de esas personas, porque queremos orar por ti. Si tú sientes que el Señor hoy te está hablando y te está diciendo, ya para, no es en tus fuerzas, si has reconocido que lo has hecho y lo has intentado en tu propia prudencia y estás pidiendo y clamando la intervención del Padre, pasa adelante. Allá en el auditorio extendido habrán mentores también orando por ti. El equipo de personas, los intercesores de oración se activan, porque hoy en este lugar, aquí en este lugar está tu favor, Señor. Está el favor del Padre. Y aunque lo hice en mis fuerzas, y aunque lo hice a mi manera, Señor, aquí estoy rendido a ti y clamo por tu intervención. Hoy se va la cobardía. Hoy se va el miedo excesivo. Hoy se va el obrar en mis fuerzas. Y hoy, Señor, desciende tu dirección, desciende tu sabiduría, desciende en tus fuerzas en el nombre de Jesús. El espíritu afligido, ahora en el nombre de Jesús, recibe nuevas fuerzas en el nombre del Padre. Se van los miedos, se va el miedo excesivo, se va todo espíritu de cobardía, toda impulsividad que estaba tratando de dominar tus pasos. En el nombre de Jesús se rompe ahora, se rompe toda maldición, se rompe todo engaño en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, declaro tu voluntad sobre la juventud que está en ese lugar, Señor. Declaro tu voluntad sobre la juventud,
estás a tiempo de hacer su voluntad. Todavía estás a tiempo de hacer su voluntad. No es en tus fuerzas, no es por tu poder, es el Espíritu Santo de Dios que está sobre ti. En el nombre de Jesús, Señor, oro por este joven, Señor, y declaro, Señor, que tú cumples ese plan perfecto, Señor, para su vida. Gracias, Señor. Endereza sus pasos, Señor. Rompe toda maldición, Señor, que quiere engañarlo, Señor. Quita toda venda de sus ojos en el nombre de Jesús, Señor. Y que pueda caminar en tu temor, en tu justicia, en tu verdad, Señor. Solo a ti, Señor. Solo a ti te adorará. Solo a ti te servirá. Solo a ti te honrará en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias. Te doy gracias por su vida. Si por ti el Señor me trajo a este lugar, va a valer la pena. Va a valer la pena. Permítele no solo a ella, sino a ti caminar en la verdad del Señor para tu vida. No tengas miedo. No vas a quedar en vergüenza. No vas a ser avergonzado. No vas a ser avergonzado, te dice el Señor. No vas a ser avergonzado. Confía. Confía. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Tú estás en este lugar. Tú estás en ese lugar. Levante adoración allí en su lugar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Espacio te haremos, Señor Jesús. Oh, Señor. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. El Señor en esa mañana está afirmando tu identidad de hijos. Quizás hoy tu autoestima se vio golpeada por esa cobardía, porque has dejado de decidir y pensaste que el tiempo ha pasado y que ya no tienes parte en el sueño de Dios acá en la tierra. Pero hoy quiero afirmar tu identidad de hijo y de hija. Hoy quiero decirte que el Señor tiene un propósito eterno para ti, que su plan no ha cesado contigo, y quiero que puedas levantar esta adoración delante de Dios, porque cuando el miedo se disipa, allí entiendes que realmente el Rey de Reyes, el Señor de Señores, te ha llamado tu hijo y te ha ungido para ir a las naciones y extender su salvación a otros. Amén. Ya no somos esclavos del temor, Señor. Ya no somos esclavos del temor, Señor. Gracias, Señor, porque somos sus hijos. Adórale al Señor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un
Estás rodeado en esa mañana, amén. Estás rodeado ahora por los brazos del Padre.